Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a retomar el tema del matrimonio. Eh, el último tema que vimos fue el matrimonio y el nido vacío. Hablamos brevemente acerca de cuando los hijos se van. Los hijos se van, nos quedamos solos como padres y ahora empieza una etapa que puede ser la más hermosa, donde al fin solos, porque los hijos se fueron, viviremos una etapa hermosa porque entonces vamos a recordar y disfrutar todo lo que hicimos en nuestra vida matrimonial. Y será una etapa realmente maravillosa. O bien será una etapa muy difícil, porque al fin solos, sin los hijos, entonces vendrán los reclamos de toda una vida. Entonces vamos a pagar las facturas de todo lo que debemos en nuestro matrimonio. Y vamos a discutir lo que nunca discutimos y a pelear por lo que nunca nos peleamos. Y vamos a estar fuera todas nuestras frustraciones. Y será una etapa muy conflictiva, muy difícil. Pero ahora vamos a entrar, esa fue la última etapa del ciclo vital del matrimonio. Ahora entraremos a otro tema general, se titula Revisando el corazón. Revisar el corazón significa que necesitamos revisar nuestro ser interno, es decir, hacer una introspección. Introspección significa ver hacia adentro. Cuando tenemos crisis en nuestro matrimonio, dificultades, y que esas dificultades no las podemos superar y nos están agobiando, es por algo anda mal. Lo primero es pensar que lo que anda mal es en mi cónyuge, pero no. Tenemos que pensar, si este conflicto no lo podemos superar, es porque algo anda mal, pero en mí. Y entonces necesitamos hacer una introspección, revisar nuestro corazón. ¿Qué hay en nosotros? Miren, el matrimonio es como una caminata que vamos a realizar en pareja. Y esa caminata, junto con mi cónyuge, vamos a hacerla a largo plazo. Y en esa caminata, cada quien lleva su mochila. Pero nunca revisé mi mochila. Y voy caminando y esa mochila me está estorbando porque pesa demasiado. Y me lastima la espalda. Hasta que en un momento dado me detengo, reviso mi mochila y me doy cuenta que ahí traigo una piedra enorme. Y yo me pregunto, ¿qué hace aquí esta piedra? ¿Quién me la puso? Tengo que tirar esa piedra porque no es de mi mochila y me está estorbando. Revisar la mochila significa quita cosas que te están estorbando y te lastiman. Revisar el corazón significa revisar ese ser interno, lo que llevo dentro, y echar fuera cosas que me están dañando y que impiden que yo crezca en mi matrimonio. En el matrimonio tendremos problemas y hay que revisar qué pasa en nuestro corazón. Vamos a revisar varios temas, pero el primero que quiero con el que empecemos será revisando el tema del perdón. El perdón. En el matrimonio tendremos muchas dificultades. Ya vimos cómo administrar el dinero, será una dificultad que vamos a superar. Cómo administrar el tiempo, cómo administrar la relación con la familia extensa, qué tanto le permito a mi familia que entre a mi matrimonio para convivir con ellos. Cómo administrar o enfrentar el cambio que van sufriendo nuestros hijos desde la niñez hasta la juventud y hasta que se casan. Cuando estos cambios se presentan y estos retos se presentan en el matrimonio, hay personas que tienen la piel muy sensible y esto les afecta demasiado, porque apenas uno de los dos dice, oye, tenemos que hablar del dinero, y el otro se enoja inmediatamente y explota y no se puede hablar del dinero. O apenas dice uno de los dos, dice, oye, tenemos que hablar de nuestro hijo, mira, está pasando esto. Y el cónyuge explota inmediatamente, ya vas a empezar y no se puede hablar de los hijos. Porque uno de los dos, o los dos a veces no pueden. Hay una piel muy sensible, inmediatamente se sienten lastimado, atacado, humillado, agredido. Y el otro piensa, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se enoja tan fácilmente? ¿Por qué agrede? Lo único que le dije, oye, mi amor, vamos a hablar del dinero. Inmediatamente se enojó y se sintió agredida. ¿O qué está pasando? ¿Por qué actuó así? Si lo único que le dije, oye, vamos a hablar de nuestros padres. ¿Cómo lo haremos para hay esas situaciones? Inmediatamente explotó y no se puede hablar de eso. Inmediatamente se pone a la defensiva, se siente agredido o agredida, humillada, lastimada. Qué difícil es un matrimonio cuando hay una persona así, que no puedes hablar porque inmediatamente se siente agredida y empieza a atacar. Entonces, tenemos que revisar qué tienes en tu corazón,
¿Qué traes en la mochila? Que hace que fácilmente te sientas así, agredida, humillada y atacas. Bastó una palabra, bastó una mirada, bastó una plática, bastó cualquier cosa para que se ponga a la defensiva. Cuando tenemos este problema y no podemos hablar de ciertas cosas, implica que traemos heridas de nuestro pasado que no hemos perdonado y que ahora se activan en el matrimonio. Cuando tenemos heridas del pasado y que no podemos perdonar o no hemos sabido perdonar, entonces nuestro matrimonio será un matrimonio violento, porque por cualquier razón recurrimos a la violencia, ya sea verbal, emocional, hasta física. Tendremos un matrimonio manipulador, porque por cualquier cosa me enojo y sé que así ya se calma todo. Por cualquier cosa lloro y sé que así ya me salgo con la mía. O tendremos un matrimonio depresivo, sin motivación, lleno de frustraciones. La clave aquí está en que no has perdonado heridas del pasado. Así es que la pregunta es, ¿quieres un matrimonio sano, estable? Que supere los problemas, que supere una discusión, que supere un enfrentamiento, porque los va a haber en un matrimonio, pero que ese enfrentamiento no me causa tanto dolor porque lo sé enfrentar con las palabras adecuadas y sé escuchar. ¿Quieres pues un matrimonio así, estable, sano? Entonces necesitas perdonar heridas del pasado. Y lo que quiero que hoy específicamente hablemos es perdonar las heridas de tus padres. Somos muchas las personas, yo creo que la gran mayoría, somos personas que llevamos heridas hechas por nuestros padres. Heridas que ellos hicieron a veces inconscientemente, no sabían lo que hacían, o heridas muy sutiles, o heridas muy grandes, que nuestros padres hicieron a veces, no sé si conscientemente, pero sí las hicieron sabiendo que estaban lastimando a su familia o a sus hijos. Las heridas como la herida del abandono, la herida de la injusticia, la herida de la vergüenza, la herida de la burla, heridas que vienen desde la infancia o en la adolescencia y que hoy sangran todavía, que no puedo perdonar y que están estorbando mi matrimonio. Esas heridas pueden ahora manifestarse como frustración. Me siento frustrado con mis padres, o algo más serio, me siento resentido, ya hablamos de algo mayor, o me siento enojado, que es algo ya mayor, o siento odio, que eso hay casos así muchísimos de personas que odian a sus padres, o rencor. Ahí estamos hablando de cosas ya de palabras mayores, y que entonces eso no te permite realizar un matrimonio sano en la actualidad. ¿Qué necesitas? Perdonar. Hay 4 escenarios que provocan heridas de los padres a los hijos, que hoy tienes que trabajar. Primer escenario, los hijos de padres alcohólicos son hijos que crecen con muchas heridas. Imagínate, en tu mente hay tantas heridas, tantos recuerdos, tantas escenas. Recordar a tu padre que llegaba alcoholizado y cómo llegaba y qué decía, y el caos que se hacía en la familia y con tu mamá cuando papá llegaba borracho, inconsciente, causó muchas heridas. Si tú no las perdonas, hoy están afectando tu matrimonio. Segundo escenario, los hijos de padres violentos. Imagínate cuántas heridas hay en los hijos de padres violentos, en la niñez, en la juventud, en la adolescencia. Recordar cómo llegaba papá, enojado, quién sabe por qué, y golpeaba a mi mamá. ¿Y cómo la golpeaba? Desde simplemente estrujarla a golpearla en serio y dejarla inconsciente y sangrando. Y después de golpearla a ella, cómo golpeaba quizá a los hijos. Es decir, la violencia, hijos de padres violentos pueden llevar escenas terribles. Y esas escenas son heridas que hoy no te dejan vivir en paz en tu matrimonio. Los hijos de padres infieles, el tercer escenario. Ahora, si se juntó padre alcohólico y violento, pues peor. Hijos, tercer escenario, hijos de padres infieles. ¿Cómo perdonar a mi papá que fue infiel y engañó a mi mamá? ¿Cómo perdonar que mi mamá sufrió tanto? Escenas terribles a veces de las hijas o los hijos
que se juntan con mamá y van y le reclaman al amante y se hace un pleitazo tremendo y entra papá y defiende al amante. O sea, cosas espantosas que dejaron recuerdos y heridas que aún sangran todavía y que no te dejan vivir en paz. Y el cuarto escenario, la violencia sexual. ¿Cómo entender que en mi infancia o en mi adolescencia hubo violencia sexual? Y entender que mi mamá lo supo. Y a ella le interesó más estar bien con mi papá que ayudarme a mí. O cómo entender que mi papá supo que aquel amigo que él invitaba a casa, entraba a casa ese señor y acosaba a los niños o a la niña. Y papá prefirió creerle al amigo a creerle a su hijo o a su hija. Son heridas terribles que van a marcar definitivamente la vida de una persona. ¿Cómo perdonar, pues, a papá o mamá que me abandonó en la niñez? ¿Cómo perdonar al papá o a la mamá que me humilló constantemente, diciéndome que era el más feo, que era un burro, que jamás haría algo en la vida? Es más, ni eres mi hijo, quién sabe quién serás. ¿Cómo perdonar eso? ¿Cómo perdonar el alcoholismo y la violencia de un papá o de una mamá? Ahora los tiempos están muy cambiados. ¿Cómo perdonar la violencia sexual de la cual no me defendieron, ni mi papá, ni mi mamá? Yo te invito a que reflexiones, a que seamos capaces de introspección, ver hacia adentro. Este tema es muy complicado porque la mente pone barreras y lo primero que tú piensas, y sé que lo estás haciendo, es decir, no, yo no tengo heridas con mi papá, yo lo quiero mucho. Mi papá fue lo mejor. Pues ¿cómo que fue lo mejor si era un borracho? Mi papá fue excelente. Pues ¿cómo si te abandonó o engañaba a tu mamá? O sea, pero sin embargo la mente bloquea. Y que la mente bloquee no significa que somos sanos y que no nos está afectando lo que vivimos. Lo primero que tenemos que hacer es un acto de introspección. Es difícil porque también hay barreras pues, espirituales. ¿Dónde queda el mandamiento bíblico de que honra a tu papá y a tu mamá? Y eso nos graba mucho. Entonces yo no puedo tener coraje contra papá, sin embargo lo tienes. Y lo primero que tenemos que entender es aceptarlo. Yo te invito a que en este momento hagas un acto de introspección. Ve hacia adentro y analiza. ¿Realmente tienes algo que perdonarle a tu papá? E incluso no estamos hablando de heridas terribles como las que vimos los 4 escenarios. Violencia, alcoholismo, infidelidad, sexualidad, no. A veces son cosas que aparentemente son pequeñas, pero que ahí están y que lastimaron y que afectan hoy tu vida. Estaba escuchando una entrevista con un comediante mexicano muy famoso, no voy a decir su nombre, pero un comediante muy famoso. Y en esa entrevista, él decía cómo alcanzó la fama y junto con eso el éxito, el prestigio y mucho dinero como comediante. Y cuando lo tenía todo, pues además estaba casado. Así es que la fama y el dinero abundaban para él, pero su matrimonio era un caos y era un desorden, era un desastre en su matrimonio. Y entonces él decide ir a terapia. Iba a terapia. Y después de cierto tiempo de terapia, su terapeuta le dijo, mira, lo que tú necesitas es perdonar a tu papá. Tú estás muy enojado con tu papá. Y él se sorprendió. Dijo, ¿cómo? Dice, es que tú estás muy enojado con tu papá. Lo que hemos platicado es lo que a mí me revela. Muy enojado y tienes que perdonarlo. Y empiezan a platicar. Y al platicar, pues otra vez viene el analizarse, ver hacia adentro. Y él se da cuenta que era cierto. Dice, qué difícil es aceptar que estoy enojado con mi papá, pero tengo que aceptarlo. ¿Y saben qué había pasado? Lo que había pasado es que su papá, cuando murió, dice, él tenía 8 años de edad. Dice, mi papá murió cuando yo tenía 8 años de edad. Dice, pero cuando mi papá murió, nos dejó en la total pobreza. Mi papá no fue provisor. Nos dejó pobres. Dice, y cuando muere mi papá, mi mamá tiene que ponerse a trabajar porque no había dinero para nada, para nada. Y mi mamá tuvo que ponerse a trabajar muchísimo y no podía con la carga. Él era el hijo mayor de 8 años. Dice, pasamos momentos de hambre, literalmente hambre.
no había nada para comer. Y él, como hijo mayor de 8 años de edad, dice, tuvo que apoyar a su mamá. Dice, y los últimos días de mi infancia, así fueron, de mucha pobreza. Y decía él, me la pasé días llorando y reclamándole a mi papá, ¿por qué te moriste y por qué nos dejaste en la pobreza? Mira cómo dejaste a mi mamá y cómo a mí y a mis hermanitos. Y ese reclamo, dice, siguió en la adolescencia. Porque aunque fueron superando ciertas cosas, eso nunca se olvidó. Papá, ¿por qué nos hiciste eso? ¿Por qué nos dejaste así? Y llegó la juventud y él sigue igual. Papá, ¿por qué? Enojado. Dice, no me das cuenta que estaba enojado con mi papá. Y le reclamaba. Y ahora que dice, estoy casado, no me daba cuenta. Ahora lo tenía todo. Como comediante gané mucho dinero. Lo tenía todo. Pero en mi corazón estaba esa herida. Y no podía ser feliz en mi matrimonio. Y en mi matrimonio apenas tocábamos el tema del dinero y yo me enojaba mucho. Y en mi matrimonio apenas tocábamos el tema de cuidar a los hijos y yo me enojaba mucho con mi esposa y discutía. No me daba cuenta que realmente lo que estaba pasando es que estaba reactivando aquella herida que tenía contra mi papá. Y entendí que tenía que perdonar a mi papá. Yo te invito a que reflexiones. ¿Cómo está tu matrimonio el día de hoy? Y te invito a que revises tu mochila. ¿No será que llevas ahí una piedra cargando que no te deja vivir en paz? Y esa piedra es el perdón. Y que tú necesitas perdonar a tu papá o a tu mamá. Este tema del perdón lo dividiremos en 3 videos. Este fue el primero. En el segundo tema vamos a ver el punto de conceptos equivocados del perdón. Y en el tercer video veremos el proceso del perdón. Si lo que hoy meditamos fue de interés y de beneficio para ti, te invito a que te suscribas a mi canal y que compartas ese tema con otras personas